Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección verdaderamente muy importante porque es una lección muy profunda en cuanto a la educación en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestra conducta, de manera, podemos decir, en el núcleo de la familia, para proyectarlo a la sociedad, a la iglesia y al mundo en general. En realidad, esta lección es una lección muy profunda. Tanto la lección que estudiamos la semana pasada, la que vamos a estudiar esta semana y las subsiguientes son lecciones realmente bien poderosas. El título de la lección de esta semana es Palabras de Sabiduría. Y esta lección promete mostrarnos el lado más sensible de nuestra vida y cómo nuestra vida podemos proyectarla hacia los seres que nos rodean y cómo podemos impactar para bien o para mal a estos seres queridos, a nuestros pequeñuelos, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, en fin, el mundo en que nos rodea. La lección de esta semana es la lección número 8. Y esta semana vamos a estudiar temas de grande importancia, como por ejemplo, ¿por qué para Dios todos somos iguales? ¿Qué significa esto? ¿Por qué si hay ricos, hay pobres, hay multimillonarios, hay pobres desventurados? ¿Por qué para Dios todos somos iguales? Esto vamos a estar estudiando. En el proceso de esta lección vamos a descubrir cómo nuestro carácter es la prueba de la vida. ¿Por qué nuestro carácter demuestra lo que en realidad somos, cómo nos comportamos y cómo tú y yo tenemos ante Dios una necesidad para que nuestro carácter sea perfeccionado en las manos del alfarero divino? Esta semana es una lección bien profunda y de gran bendición. Vamos a continuar en el proceso de esta lección y vamos a descubrir quiénes obtendrán riqueza, pero que al final son pobres desventurados. ¿Por qué la lección presenta este asunto? ¿Puede alguien tener riquezas y a la vez ser pobre? Esto vamos a estar estudiando. Seguidamente vamos a comprender por qué tener compasión por los pobres es, podemos decir, una ciencia divina de salvación y de bendición para ti y para mí cuando comprendamos este tema. De tal manera que esta lección es una lección de grande bendición. Y para finalizar, vamos a disfrutar para qué construir una buena educación. ¿Cuál es el propósito de construir una buena educación? Tanto en el hogar, con la familia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera vayamos. De tal manera que esta lección, palabras de sabiduría, va a ser una bendición para tu corazón, igual que para el mío. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo número 20 y el versículo número 6. La Biblia dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Realmente la Biblia aquí está declarando una expresión bien profunda y está confrontando a todos nosotros como seres humanos. Dice aquí, no hay justo ni aún uno. Oiga bien, no hay un hombre que sea justo. Tanto así que declara que muchos hombres proclaman su propia bondad. En otras palabras, ellos se echan flores a sí mismos, diciéndose ellos mismos que están en lo correcto, que son perfectos, que a lo mejor hasta son justos. Pero realmente justo no hay ni uno. Aquí lo dice claramente. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? De tal manera que la perfección, la justicia o ser justo, solo se halla y se encuentra en Jesucristo. Cristo es tu justicia, Cristo es mi justicia. Y cuando Él me imparte esa justicia, me imputa esa justicia, entonces y solo entonces yo puedo y tú puedes ser llamado justo delante de Dios. Porque delante de los hombres, como aquí dice, nadie lo es. De tal manera
que la lección de esta semana es una lección de grande y profunda sabiduría que nos muestra palabras que nos va a hacer reflexionar y confrontar nuestra propia realidad, y en este proceso vamos a reconocer o no vamos a reconocer dónde estamos fallando, pero también podemos aprender cómo solucionar este problema. De tal manera que la lección de esta semana es muy importante. Hasta cierto punto y en un grado elevado, todos somos productos de nuestro ambiente. En otras palabras, donde tú vives, con quien tú vives, la conducta que tú tienes, la manera en que se comporta la gente a tu alrededor, en tu barrio, en tu casa, en tu pueblo, en tu cultura, la herencia que tú tienes, los valores familiares que tú recibiste de tus padres, son prácticamente una conducta repetitiva de lo que has tenido por toda tu vida. En otras palabras, nosotros somos y nos comportamos como pensamos, como vemos que los demás se comportan. Alguien dijo, donde quiera fueres, haz lo que vieres. De tal manera que nosotros adoptamos conductas, buenas o malas, todos lo hacemos. Y aquí dice que hay valores que en realidad tienes tú y tengo yo en mi vida, que muestran una educación, que muestran una conducta, para bien o para mal. Desde la infancia nos impacta lo que vemos y lo que escuchamos. De tal manera que lo que tú hablas, lo que yo hablo, no es más otra cosa que lo que he aprendido, que he repetido de mis padres. La Biblia dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Que heredaste de quién? De nuestros padres. En otras palabras, la conducta de nuestros padres posiblemente no fue la mejor. Y nosotros aprendimos esa mala conducta. De tal manera que al venir a Cristo no puede ser igual. Por eso aquí existen palabras de sabiduría. Lo que vemos, oímos, no siempre es lo mejor. El mundo a nuestro alrededor está arruinado en todos sus aspectos. Sin embargo, tenemos la promesa del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que nos señala algo superior y mejor de lo que este mundo nos ofrece. De tal manera que posiblemente tú aprendiste los rudimentos del mundo, pero has aprendido el conocimiento de la verdad. Y ahora tú estás aprendiendo de la sabia ciencia, de la sabiduría para la salvación. Así es que te felicito por estar aquí estudiando mi escuela sabática, porque esto nos está enriqueciendo nuestro corazón, nuestra mente, y nos está preparando con esta sabiduría para entrar al reino de los cielos. De tal manera que esta semana vamos a considerar varios proverbios muy importantes. Vamos a considerar lo que es la negatividad del mundo y cómo prepararnos para un mundo mejor, abandonando todos los rudimentos de este mundo perverso y malo, del cual Dios nos va a rescatar un día muy pronto. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es todos somos iguales. Muy bien. En este día la lección realmente tiene mucha madeja para tejer. Ciertamente en el día domingo nos presenta un manantial de bendición que es mucho para poder tratarlo en tan poco tiempo. Solo este día tenemos grande material para poder estudiar, discernir y dialogar. Sin embargo, hay dos versículos que nos ocupan de manera central. El libro de Proverbios abarca muchos temas. Es una grande diversidad de temas, temáticas, diálogos que en realidad se hace muy complejo poderlos decir y ponerlos en la mesa de una sola vez. De tal manera que el tema central del libro de Proverbios es la sabiduría. Y la sabiduría está única y exclusivamente en Dios. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, en este día dice la lección que todos somos iguales. Si Dios hizo los ojos y Dios hizo los oídos, las dos cosas las hizo Dios. No importa el órgano que sea, no importa el miembro que sea, el oído o el ojo, ambas cosas las hizo Jehová. Versículo 9 de capítulo 20. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Qué quiere decir aquí? Realmente nadie puede decir que estoy limpio, ya estoy salvo, ya salvo. No, nadie puede decir eso. Solamente cuando los méritos de Cristo son implantados en nuestro corazón, cuando nos es imputada su justicia o nos es impartida su justicia, es que nosotros podemos ser justificados. Nosotros no podemos justificarnos.
No hay nada que tú y que yo podamos hacer para que podamos ser salvos. No hay justo ni a uno, solo es Cristo, única y exclusivamente el que es justo. A diferencia del evolucionismo que nos considera que todos nada más que como productos del azar, como de un cosmos sin inteligencia. Aquí está diciendo que a manera opuesta a lo que el evolucionismo dice, la Biblia realmente enseña que todos somos creados por Dios. Así lo dijo Thomas Jefferson. Él afirmó que la igualdad de todos los seres humanos precisamente es igual porque todos fuimos creados. Todos somos iguales, pero también todos somos diferentes como seres humanos. El apóstol Pablo hizo una analogía. El cuerpo tiene diferentes miembros y los miembros se necesitan mutuamente. Mi mano derecha necesita mi mano izquierda. Cuando mi mano derecha se duele, mi mano izquierda la soba y viceversa. De tal manera que yo necesito mis dos manos, mis dos ojos, mis oídos, mis pies, mis brazos, mis piernas. Ninguno de los miembros puede decirle al otro no te necesito. Cuando mi ojo llora, mi mente sufre y así mismo mi cuerpo se duele todo. De tal manera que todos nos necesitamos. Esto es realmente cierto. Pablo les habla a nuestras diferencias y enfatiza que no deben darnos un sentido de superioridad, sino ayudarnos a ver nuestra necesidad mutua. O sea, tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti. Yo estoy aquí compartiendo la lección y tú estás allí viendo la lección. Nos necesitamos mutuamente de alguna manera. Nadie puede decir que aquel es más, aquel es menos. No, todos somos iguales. Tanto el rico, tanto el pobre, los dos son pecadores. El rico necesita de Dios, el pobre necesita de Dios. El rico necesita del pobre y el pobre necesita del rico. O sea que todos nos necesitamos de alguna manera. Nadie en sí es una isla apartado del otro. De igual manera aquí nos dice que no podemos nosotros hacernos limpios. ¿Quién podrá decir yo me he limpiado mi corazón? No es cierto. Todos de alguna manera seremos siempre pecadores hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todos somos pecadores, realmente todos nos necesitamos a un Salvador para poder ser salvos. El pecado es otro igualador universal. La pregunta retórica de Proverbios, la respuesta apunta a la trágica condición de la humanidad. Los seres humanos somos todos mortales y todo el dinero y todo el poder del mundo no cambia esto. Así es que tengas dinero o no tengas dinero, la realidad es que tú eres pecador. Tenga o yo no tenga, sigo siendo pecador. Solamente la gracia de Cristo es la que te salva, te justifica y te hace merecedor para recibir el reino de los cielos. Igualmente a mí, sin Cristo yo no soy nada, no soy nadie. Cristo es el que me ha dado el verdadero valor que tú tienes y el valor que yo tengo. De tal manera que es Cristo el que nos ha hecho a todos. Y nosotros somos iguales independientemente de tu educación, de tu conocimiento, de todo lo que tú tengas o de lo que no tengas. Dice, aunque nuestra condición es mala, no tenemos que desesperarnos. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección ha pavimentado el camino para todos. No importa cuán pecadores hayan sido, tienen la promesa de vida eterna, que solo viene por la fe en Él. Esto es, a saber, Jesucristo. Si el hombre no puede entonces justificarse, si el hombre entonces no puede salvarse a sí mismo, si el hombre, aunque se esfuerce y aunque haga muchas cosas, no puede salvarse, entonces, ¿cómo es que se salva el hombre? Bueno, aquí dice que es por gracia, única y exclusivamente por gracia, la gracia recibida del hombre como pecador, porque acepta y cree en Jesús. La justificación por la fe está más allá de las controversias. Y toda esta controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna. Entonces, somos salvos por fe, por gracia, en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres pecador, si te sientes pecador, bendito sea el Señor, porque lo reconoces. Entonces, ahora puedes decir, ¿cómo hago para ser salvo? Bueno, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos somos iguales, todos necesitamos a un Salvador. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es la prueba
de la vida. Muy bien. En la lección del día lunes, en este día la lección nos muestra lo que es la prueba de la vida. Todos en esta vida vamos a dejar una marca. Créalo usted o no lo crea, usted va a dejar una marca en esta existencia y de esa manera usted y a mí nos van a recordar en el tiempo futuro cuando otra vez nuestra vida ya no sea más en esta tierra. Sus obras con ellos siguen, dice el libro de Apocalipsis 14, versículo 13. Solo el futuro testificará del valor real de la persona o del individuo. Realmente hay mucha gente que se jacta de muchas cosas, de la riqueza, de su conocimiento, de sus destrezas y capacidades físicas, en fin. Los seres humanos se vanaglorian de muchas cosas, pero esas cosas se acaban. Por ejemplo, las fuerzas, destrezas físicas se acaban con la edad. La belleza se acaba con la edad. La riqueza también se puede acabar en un momento de dificultad financiera en cualquier parte del mundo. O sea que nadie debería de jactarse de nada. ¿Por qué? Porque todo eso es vanagloria, como decía el sabio. Las realizaciones y los actos de los seres humanos presentan son importantes o impresionantes, demuestran ser escoria sin sentido común. De tal manera que estas cosas son pasajeras. Lo que idolatramos en realidad muchas veces a los actores, a los artistas, son cosas que realmente son tristes. Algunas veces ellos tienen grandes tragedias detrás de ellos y de su vida. De tal manera que lo que idolatramos y adoramos presenta un poderoso testimonio de cuán caídos estamos los seres humanos. Aquí dice el libro de Proverbios que muchos hombres proclaman su bondad. Muchos dicen, yo soy bueno, pero realmente son buenos. Esto es lo que demuestra. Cuando hay un verdadero acto de amor, de servicio al prójimo, sobre todo si es desinteresado, esto realmente demuestra si usted y yo estamos sirviendo o no a Dios. Es más, lo más importante no es si usted muere por Dios, sino si usted sirve a Dios. Pero no se trata de servirle de manera esporádica, de vez en cuando o alguna vez al año. No. Se trata de servirle y servirle de corazón, realmente de tiempo completo. El Señor dice claramente en su palabra, y quiero compartir con ustedes algo que me impresionó en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, dice así: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto, el que se hubiese de alabar en entenderme, conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, si alguien se debe de alabar es en conocer de Dios, pero no es un conocimiento intelectual, sino una experiencia personal con Él. Así es que se va a ver un día en el futuro los actos que usted realizó o los que no realizó. Se va a ver en el futuro si yo hice actos buenos o malos, si el sacrificio que hice por Dios fue realmente con un propósito noble, elevado y santo. Cada día, cada persona hace algo para bien o para mal, que va a dejar una marca, una huella, va a dejar un legado que otros van a recordar. El servicio de amor desinteresado, las expresiones de bondad y de amor. Todos estos humildes actos a lo largo de la vida son evidencia de que su fe es auténtica. La fidelidad duradera es más valiosa que los actos de amor intensos, pero poco frecuentes. De tal manera que nuestra relación con Dios se va a ver en el futuro. Es más difícil y valioso vivir para Dios que morir por Él. Porque morir cualquiera puede morir, muere y ya se acabó. Pero un acto desinteresado, de sacrificio y de amor permanente y constante, no tiene un precio que pueda calcularse en esta tierra. De tal manera que cualquiera puede pretender creer en Dios y servirlo. El asunto es cuánto tiempo dura. O como dijo Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tienes que tener en cuenta qué es lo que haces por Dios, qué es lo que haces para Dios, y esto realmente es la prueba de la vida, de parte de quién estás, a quién adoras, a quién sirves, si es a Jehová de los ejércitos o es a este mundo malo, fugaz y banal. De tal manera que amar y servir desinteresadamente puede ser la prueba de la vida que demuestre si tú y yo estamos conectados a la fuente infinita de amor, de bondad y sabiduría. De tal manera que
en este día nos ha mostrado lo que es la prueba de la vida, tu testimonio y mi testimonio. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es esperando en Dios. Muy bien. En la lección del día martes nos presenta en este día la lección lo que es esperando en Dios. En realidad, esperar en Dios algunas veces va a parecer que el tiempo va a pasar largo y que nunca va a llegar la oportunidad de Dios. Sin embargo, Dios no tiene prisa ni tampoco tiene demora o está atrasado. De tal manera que tenemos que aprender a confiar y esperar en Dios en toda situación. Aunque humanamente es casi difícil para el ser humano, porque el ser humano se desespera al no ver ni entender de dónde es que viene la bendición. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 20, versículo 17. Dice así, 20, 17. Aquí vamos, aquí está. Ok, Proverbios 20, versículo, dijimos, 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Qué significa esto? Bueno, algunas veces pudiera parecer que algunas personas de manera, podemos decir, con engaño, de manera con hurto, pueden echar mano a lo que ellos quieren, desean. Por ejemplo, a obtener el pan de cada día, quizás robando. Mientras que por otro lado hay gente que está trabajando, quitándose, por así decirlo, la vida para obtener dinero. Hay vendedores que venden con engaño y de esta manera sacan grandes ventajas y pueden obtener grandes dividendos. Pero esa mentira se le va a convertir no solamente en una riqueza temporal, sino en un cascajo, en una consecuencia bien terrible. El futuro transformará la dulzura en cascajo y la riqueza adquirida apresuradamente llegará a ser pobreza, de tal manera que no vale la pena obtener ciertas cosas, ya sea con mentiras, con engaños, con falsedades. Es mejor honestamente obtener la bendición de Dios. En este día de lección nos presenta dos temas de grande importancia, como lo que es la herencia. Hay hijos, de acuerdo a lo que dice Proverbios 20, 21, que están buscando cómo obtener la herencia de los padres. Pero en el proceso de querer obtener la herencia de los padres, quisieran ellos no solo maldecir a los padres, sino hasta atentar contra su vida, cometer un crimen y verlos muertos con el objetivo de obtener esa herencia. Dígame usted si no es algo malo esto. De tal manera que estos hijos malos van a tener unas consecuencias trágicas al final. Dice aquí, el resultado de esta conducta es trágico. La lámpara que está gozando actualmente llegará a ser oscuridad tenebrosa y su maldición contra sus padres se volverá contra él. En otras palabras, es mejor esperar una herencia hasta que ella llegue y no maliciosamente cavilar en el corazón. Ciertamente Dios va a hacer un juicio y ese juicio, cuando Dios venga a hacer ese juicio, hay que esperar en Dios, como dijimos. Él va a hacer un juicio justo, santo y perfecto. De tal manera que no debe nadie de vengarse. No deberías tú de procurar la venganza. No debería yo de procurar la venganza. Hemos de esperar en Dios porque Dios va a hacer un juicio. Y su juicio es justo, es perfecto, es santo. El proverbio se ocupa de la víctima que puede estar tentada a buscar cómo vengarse. De tal manera que está usando la metáfora de amontonar brasas de fuego sobre la cabeza del enemigo. Una expresión ritual egipcia que habla de arrepentimiento y conversión. En otras palabras, cuando tú y yo hacemos esto de esperar que Dios haga su juicio, porque Él juzga y pelea tu caso, el que está haciendo el mal puede ser que se arrepienta y se convierta al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí en Proverbios capítulo 25. De tal manera que si el juicio se lo damos al Señor, esperamos en Dios, como Él dice, mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, dame tu pleito, dice el Señor, que yo lo pleitearé. Hemos de esperar en Dios y confiar que Él hará, porque Él hará descender fuego sobre la cabeza de aquel que de manera maligna quiere hacerte daño. Por lo tanto, hemos de aprender a confiar en Dios, a esperar en Él, porque el Señor hará una obra extraña. Dame tu pleito, dice el Señor, que yo lo pleitearé. Mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. Continuemos con la lección. Aprendamos de la sección del día miércoles con el tema que es
compasión por los pobres. Muy bien, en la lección del día miércoles, en esta sección, la lección nos presenta una lección que se nos ha tomado mucho tiempo poderla aprender, y es lo que en realidad es de grande valor delante de Dios, y es morir al yo para poder vivir. En otras palabras, es quitar el egocentrismo y enfocarnos en la necesidad de los seres humanos de todas las clases sociales, sean pobres o sean ricos, porque a los dos los hizo Dios. De tal manera que en este día la lección nos presenta lo que es la compasión por los pobres. Pero hay pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. En otras palabras, aún los ricos financieramente necesitan de la bendición que tú y yo poseemos. El carácter de una persona no se mide tanto por la sabiduría, aún por su compromiso religioso. No se puede medir por lo que tiene, por lo que posee o por lo que sabe, sino por sus actos de amor y de bondad. No es lo que tiene lo que constituye tu carácter, sino lo que das a tu prójimo. Quien eres para tu vecino es la medida de carácter. El samaritano que salvó a su prójimo está más cerca del reino de Dios que el sacerdote piadoso que está allí en el templo. De tal manera que la compasión humana es de grande valor para Dios y para nosotros también en la sociedad. Y en este día la lección presenta dos razones bien lógicas y bien concretas por lo cual la compasión es necesaria. Recuerda, estoy hablando de compasión tanto al pobre como al rico, porque los dos necesitan compasión. El pobre por ser pobre y el rico por ser rico, creyéndose rico, es más pobre que el pobre. Sigo leyendo literalmente. Tu sensibilidad hacia los pobres y tus actos concretos a su favor tendrán más valor para Dios que cualquier otro acto piadoso tuyo. O sea, aquel que se pone en ayuno, en oración, para cosas. No. Lo que haces al prójimo por hacer bien. Realmente para hacer esto hay que desprenderse el corazón. Hace mucho tiempo atrás estuve dando un servicio en un asunto que le llaman aquí en Estados Unidos el Salvation Army, o mejor dicho, el Ejército de Salvación. Y ellos tienen una expresión o un eslogan: mi corazón para Dios y mis manos para el prójimo. Óigame usted, qué tremendo y poderoso pensamiento. De tal manera que, como dice Mateo 25, del 35 al 40, dice aquí: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos así? Entonces el Señor le va a decir: ¿sabe qué? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos pobres, a mí me lo hiciste. En otras palabras, el servicio a Dios es el servicio a la humanidad, es el servicio a aquel que lo necesita. No necesariamente tenemos que hacer grandes cosas para servirle al Señor. Y la segunda razón por la cual debemos tener compasión es porque a los pobres y a los ricos Dios los hizo por igual. Dios creó del mismo modo que fue creado el rico, fue creado también el pobre. De tal manera que los dos son prójimos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El problema del ser humano es su egocentrismo, la falta de bondad. Y lo que tenemos que hacer es morir al yo para poder vivir. Al mismo tiempo piensa en cuánto bien te hace el ayudar a los necesitados. Nuestra naturaleza básica es ser egoísta. Por lo tanto, dar de nosotros aprendemos a morir al yo y reflejar mejor el carácter de Cristo, que es más valor para nosotros que eso. No hay nada más grande de valor que el carácter de Cristo. Así es que dando es como recibimos. Y más bienaventurada cosa es dar que recibir. Como alguien dijo: pero hermano, yo ya estoy cansado de dar. Bueno, ¿qué significa es mejor dar que recibir? Bueno, lo que la Biblia está diciendo aquí realmente es mejor estar en la posición de poder dar que recibir. Porque el que está recibiendo no está en la posición de poder dar, sino que está en la posición de recibir. De tal manera que es más bienaventurado aquel que tiene para dar que aquel que tiene para complacer sus deseos egoístas. Es mejor estar en la posición de dar que en la posición de recibir. Por lo tanto, hemos de tener compasión por los pobres, porque ellos son criaturas de Dios, al igual que el rico, que aunque él no se da cuenta de su necesidad, él no sabe que son pobres, ciegos, desventurados y desnudos, y también necesita de nuestra compasión. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección del día jueves con el tema que es educación
educación. Muy bien. En la sección del día jueves, la lección nos presenta un tema que es de suma importancia para esta vida y para la vida futura. Y esto es a saber, una buena educación. Y cuando me refiero a la educación, no necesariamente me estoy refiriendo a ir a la escuela. Recuerde que Jesucristo fue criado, fue educado, fue enseñado por su madre. Él fue educado en su hogar. Y la educación va más allá del mero conocimiento o de la información que se adquiere en la escuela. Por lo tanto, la educación es muy importante para esta vida y para la vida futura. Leo literalmente. La palabra hebrea para educación viene de la palabra que significa construir y comenzar. O sea, para poder educar hay que comenzar. Todos estos significados están contenidos en la idea hebrea de la educación cuando instruimos al niño. Pero cuando se trata de instruir, se trata también de construir. Se trata también de comenzar a educar en una dirección correcta y apropiada, de tal manera que nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos y prepararlos para la vida en esta sociedad y para que puedan vivir en la vida futura. Escucha lo que dice la lección. Los padres y los educadores, por lo tanto, son responsables por el futuro de sus hijos y por implicación por el futuro del mundo. Lo que hacemos con nuestros hijos hoy impactará sobre la sociedad durante generaciones, de tal manera que la sociedad va a ganar buenos ciudadanos o deficientes ciudadanos o malos ciudadanos o pobres ciudadanos, de tal manera que usted tiene la responsabilidad de criar, educar, enseñar, construir de una manera constante, permanente. La educación nunca se termina. Todos los días tenemos algo que aprender. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, enseña al niño o instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que hay que instruir. Hay que guiarlo, hay que enseñarlo, hay que orientarlo en el camino. Nadie más que usted sabe y conoce cuáles son las facultades, las habilidades, las virtudes que tiene su hijo y su hija y debe de encaminarlo a que él se prepare, se capacite en lo que él es hábil, en las capacidades y dones que Dios le ha dado. De tal manera que al dedicar a un niño, no solamente en esta vida, también tenemos que dedicarlo para la salvación. Así como se dedican los niños en el templo para instruirlos, para la salvación es muy importante. A esto se refirió Pablo cuando le habló a Timoteo diciéndole que él fue educado en la sabia ciencia de la salvación, que fue educado por la abuela, de tal manera que la enseñanza, la instrucción es construir de manera constante y educar, enseñar y guiar a fin de que el hijo o la hija sea guiado para la educación. Una educación temprana se corresponde con la misma perspectiva del templo. Tiene un impacto sobre nuestras vidas y sobre nuestra salvación. De tal manera que a los padres se les encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura e inmortal. Usted es responsable de sus hijos, yo soy responsable de mis hijos. Si ellos aprenden la sabia ciencia de la salvación, ellos van a ser salvos. Sin embargo, aquí claramente Proverbios nos dice algo bien impresionante. Proverbios capítulo 22, versículo 8 dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. La vara de su insolencia se quebrará. Asimismo dice Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, el muchacho ya trae esa inclinación a la necedad, a la rebeldía. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Algunos van a creer, bueno, hay que apalearlos, hay que pegarles, hay que darles. No, no necesariamente. La vara de la corrección significa, la vara solamente es un símbolo, es una analogía, aunque algunas veces se tiene que castigar físicamente. El castigo no necesariamente es castigarlo físicamente o pegarles. Lo que se está diciendo aquí es corregirlo, guiarlo, entrenarlo, enseñarlo, educarlo en lo que es bueno, y esto va a hacer que el hijo se corrija. Es como sembrar una semilla. Usted siembra una semilla, esa semilla va a brotar. Si usted siembra papas, no pretenda que va a recoger
cebollas, zanahorias o tomate. Lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. De tal manera que tenemos que sembrar la semilla de la educación. La educación puede compararse con las actividades de sembrar. El futuro de nuestra sociedad y de nuestros hijos depende de lo que hemos sembrado. Usted dirá, pero es que yo le he dado buena instrucción de Dios. Bueno, tiene que instruirlo su papá y su mamá, los dos, no solamente por la viva palabra, sino también por el ejemplo. Si usted le da un buen ejemplo, si usted le enseña la palabra a sus hijos, tienen que ser educados por Jehová. Ahora, sin embargo, puede ser que ellos se rescarríen. Yo he conocido de hijos de pastores, hijos de hermanos, hijos de ancianos que se van de la iglesia por alguna razón que no entendemos. El enemigo toma ventaja, las enseñanzas mundanas, algunas veces en las instituciones religiosas y algunas veces en las instituciones mundanas también, o en nuestra iglesia o en tu hogar. Todo esto son factores que afectan la buena educación de los hijos. Si nuestra semilla tocó los corazones de los niños, entonces la vara de nuestra educación alejará a muchos de ellos de la necedad. De tal manera que la educación es enseñar, es construir, tiene que hacerse constantemente, es como sembrar una semilla y hay que esperar el fruto. No siempre se dan los mismos frutos, así como la palabra cae junto al camino, entre pedregales, entre espinos y da a 100, a 60 y tanto por uno. O sea que nunca podemos decir esto es exactamente lo que va a salir. Sin embargo, nuestro deber es enseñar, educar, construir de manera constante para esta vida y para la vida futura. Terminemos con esta lección. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Palabras de Sabiduría, la lección número 8, nos ha mostrado un manantial de sabiduría, una fuente de bendición que si tan solo lo aplicamos en esta vida, nos va a preparar para vivir en esta vida bien y también para la vida futura. Hemos demostrado a través de toda esta lección que en realidad Dios ha creado todas las cosas, tanto al rico como al pobre, Dios lo creó. Hay ricos que son ricos porque hacen ciertas cosas de cierta manera y logran enriquecerse. Algunos ciertamente con usura y con abuso. Pero si el pobre es pobre, muchas veces es pobre por ignorancia, muchas veces es pobre porque no se prepara, muchas veces es pobre porque no es un buen mayordomo de las riquezas que Dios les da. De tal manera que tanto al rico y al pobre los ha hecho Dios. Y los ricos y los pobres necesitamos de la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En realidad, la lección de esta semana también nos habló de la responsabilidad nuestra como padres en la educación de nuestros hijos. Nos ha mostrado que hay veces que hay padres toman elecciones equivocadas e instruyen a sus hijos de manera incorrecta, y de esta manera también pudiéramos guiar a nuestros hijos no a la salvación sino a la perdición. De tal manera que tenemos que considerar seriamente lo que causa satisfacción en el ser humano, lo que es servir y ayudar a otros, lo que es amar tanto al pobre por ser pobre y al rico por ser rico, que también necesita de la gracia, del amor y la misericordia de Dios. No todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos la misma educación, mucho menos la riqueza. De tal manera que nosotros necesitamos, además de las bendiciones terrenales, las bendiciones espirituales, la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Todos somos iguales ante Dios. Nacimos, somos seres humanos y como seres humanos vivimos y morimos. Pero como seres humanos también necesitamos de la bendición espiritual. Todos necesitamos la salvación de la cruz, y únicamente la oferta de Cristo puede ayudarte a ser salvo y puede ayudarme a ser salvo. No importa tu educación, tu conocimiento, tu riqueza o tu pobreza. Todos necesitamos del Señor Jesucristo. Realmente la lección de esta semana nos ha mostrado cosas tremendas. Aquí nos dice que los padres deberían de ser los modelos de veracidad para sus hijos. Deben demostrar los principios inconmovibles para dirigirlos en esta vida, dedicarlos y educarlos para vivir aquí y también allá en la vida futura. La educación y la enseñanza a sus hijos. Dice aquí, padres,
no mintáis nunca, nunca digáis lo que no es verdad, en precepto o en ejemplo. Si queréis que vuestros hijos sean veraces, sed veraces vosotros mismos. De tal manera que las lecciones que hemos tenido esta semana han sido poderosas. Puede ayudarnos no solamente en esta vida, sino a la vida futura. Oiga lo que dice aquí. Muchos padres y madres parecen pensar que se alimentan y visten a sus pequeñuelos y los educan de acuerdo con las normas del mundo, ya han cumplido su deber. Válgame usted. Realmente la educación no es solamente información, no es solamente instrucción, conocimiento de esta vida, las cosas técnicas, científicas de esta vida, es mucho más. Pablo le dijo a Timoteo que lo elogió. ¿Por qué? Porque había sido educado para la salvación, que en la salvación es Jesucristo. Dice aquí, di al niño su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sino que dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De tal manera que esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición para salvación en esta vida y en la vida futura. Por ejemplo, estudiamos lo que todos somos iguales. Dios hizo al rico, Dios hizo al pobre. Todos somos iguales. Somos miembros del cuerpo de Cristo. La mano, los pies, los oídos, los ojos, la nariz, la boca. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia y como humanos que Dios nos hizo, todos somos iguales. Todos somos pecadores, sean ricos, sean pobres. Todos necesitamos de la gracia del Señor Jesucristo. Todos somos iguales. También descubrimos que la prueba de la vida es no solamente tener conocimiento, saber las cosas de este mundo, sino más bien no solamente ser rico, sino ser rico en bondad, en amor, en misericordia. Realmente nosotros tenemos que poner a un lado nuestro orgullo, apartar el ego y dar amor y servicio hacia el prójimo. Esa es la prueba de la vida. Si usted quiere dejar un legado, quiere dejar una historia, quiere dejar una marca, haga algo que sirva a la sociedad y la sociedad lo va a recordar con amor y cariño. Usted va a dejar una marca. Por aquí pasó fulano de tal. No era un hombre igual a los demás, era diferente. Su vida, su conducta. Y eso va a dejar una marca. Eso es un legado. Esa es la prueba de la vida. No es tener, conocer, sino servir para el bien del prójimo. ¿Qué aprendimos del tema número 3? Esperando en Dios. Ciertamente en esta vida hay abuso, hay maldad, hay injusticia. Pero no pienses nunca en vengarte. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza. Dame tu pleito, yo lo pleitearé. Por lo tanto, tenemos que esperar en Dios para que Él haga el pleito y juzgue, porque su juicio es correcto, su juicio es perfecto y Él pagará de acuerdo a la iniquidad del impío y tú vas a recibir la corona de la vida. Pero el impío también pudiera ser que se convierta al Señor. En otras palabras, es mejor esperar en Dios porque mía es la venganza, dice el Señor Jehová de los ejércitos. También en el estudio de esta semana descubrimos y aprendimos algo interesante. Compasión por los pobres. Dios ha hecho los ricos y hay ricos, dijimos, que son realmente pobres porque no tienen las riquezas de Cristo. Y hay pobres que son ricos porque tienen a Dios en su corazón. De tal manera que sea rico o sea pobre, Dios hizo al pobre, Dios hizo al rico. Ahora, el asunto está en ser rico en buenas obras, en tener bendición para otros. Por lo tanto, tú debes de compartir una bendición, apartar un lado el ego y poner a Dios en primer lugar, servir al prójimo por amor y servir por amor y por servir al prójimo para ser bendecido. De tal manera que tenemos que tener compasión por los pobres en sus necesidades. Hay que hacer el bien a otros. ¿Por qué? Porque dando, dijimos, es como recibimos. Y Dios va a bendecir nuestra bendición. Y en el tema número 5, disfrutamos de algo impresionante, lo que es la educación. Y digo disfrutamos porque en realidad entendimos que la educación no es conocimiento. La educación no es ciencia. La educación no es lenguaje, matemáticas y todo eso. No, eso no es educación. Esa es información terrenal. La verdadera educación es podemos decir, como dice la inspiración,
es la educación del uso de las facultades físicas, mentales y espirituales y que prepare a nuestros hijos para esta vida y para la vida futura. Dijimos que es enseñar, es construir, es salvar, es instruir, es guiar para prepararlos en esta vida y capacitarlos para la vida futura, como fue enseñado e instruido Timoteo. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo tema es palabras de verdad. Esta lección también promete ser una bendición. Como pueden ver, estas últimas lecciones han sido muy ricas en contenido, de tal manera que los invito para que continúen con nosotros. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado Mi Escuela Sabática, ponle ahí abajo que te gusta o ponle like. Si quieres dejarnos una pregunta, decirnos dónde te encuentras, quieres bendecir, saludar a tu iglesia, escribe ahí abajo, déjanos tu nota allí, haznos alguna pregunta y de esta manera estarás colaborando con Mi Escuela Sabática. Si te ha gustado esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si crees que estas lecciones realmente son de bendición, comparte esta lección con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y quiero recordarte que esta es una lección de colección. Por lo tanto, si estás buscando tener esta sabiduría en tu casa, en tu carro, en tu hogar o donde quiera vayas, o quieres regalar esta colección, Comentarios del Pastor Bullón, busca ahí abajo el link que te va a llevar a la página segura de PayPal, donde la podrás adquirir. Y para aquellos que me han preguntado acerca de los temas de Daniel y Apocalipsis, tengo también este material que aún lo tengo disponible. Si quieres saber más de él, mándanos un correo electrónico. Allí vas a encontrar Mi Escuela Sabática, el correo electrónico, nuestro teléfono, o ahí abajo busca el link donde podrás saber más. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.